Hola, ¿qué tal, querida familia? Nuevamente con ustedes para la transmisión del programa Transformación y Cambio. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el Padre Celestial por la oportunidad que nos da de estar junto a ustedes para transmitir este programa que transforma y cambia la vida de las personas. Me siento muy feliz y muy agradecido de poder compartir con ustedes esta noche y con ello llevar la transformación y el cambio que son requeridos para la vida moderna. Hoy, pues no será la excepción y vamos a proceder a estudiar, a entender, a comprender y a elevarnos en el amor del Padre, este amor que transforma y cambia la vida de las personas. Nosotros hemos sido enseñados de tiempo atrás sobre aspectos religiosos. Siempre se nos habló de un Dios condenador, de un Dios muy bravucón, muy enojón, que se encargaba de destruir a las criaturas que no le obedecían. Y en ese orden, muchas personas todavía hoy en día están en esa línea de pensamiento, creyendo que las cosas siguen siendo como en el pasado. Y en realidad todo ha cambiado y ese cambio es el que disfrutamos hoy en día. Cuando nosotros nos damos cuenta de que la vida es mucho más de lo que nos enseñaron, de lo que aprendimos y de lo que hicimos, es cuando comenzamos a vernos de una forma totalmente distinta. Yo hoy les invito a que me acompañen y que juntos hagamos cosas nuevas, cosas grandes que lleven a la vida a la realización, a la transformación y al bienestar en general. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacer que las cosas sean diferentes. Y en ese sentido, podemos avanzar sabiendo que nuestra grandeza, nuestra naturaleza no depende de lo que nos enseñaron, sino de lo que estamos aprendiendo hoy en día. Y en este aprendizaje somos, en este aprendizaje vivimos, en este aprendizaje nos movemos. Así que hoy tenemos esta gloriosa oportunidad de hacer cosas totalmente distintas y con ellas avanzar hacia una vida más plena, hacia una vida más ordenada y a una vida que puede transformarse y cambiar para siempre. Por eso es que cuando venimos aquí, traemos esta oportunidad de hacer que sucedan cosas en nuestra vida. Yo les invito a que me acompañen y a que juntos podamos hacer nuestra conexión con Gaia y con esta conexión bella poder cambiar nuestras vidas. Y decimos, amorosa Madre Tierra, los aquí presentes, transformación y cambio, nos acercamos a ti con corazón sincero, puro y lleno de gratitud, para darte el reconocimiento que mereces como la productora de los sistemas, los medios, las formas para la existencia de la raza terrícola. Hoy elevamos a ti nuestra voz y agradecemos los elementos, el éter, agradecemos las ondas de comunicación, la alimentación, el abrigo y el agua.
y te honramos, bendiciéndote y agradeciéndote. Gracias, amorosa Madre. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos existir sobre tu superficie y ser parte de nuestro contrato. Damos gracias en mayor magnitud a nuestro Padre soberano Micael Todopoderoso, a quien pertenece todo lo que existe, incluyéndote a ti, Gaia. Gracias, amado Padre, por haber pensado en nosotros y desarrollado los sistemas para nuestro proceso evolutivo sobre esta superficie. Gracias a la Madre Celestial y al Espíritu Creativo. Gracias a todos los seres lumínicos y a ti que estás conmigo constantemente y que me ayudas a sostener este programa con tus intercesiones, con tus decretos, con tus afirmaciones, con tu apoyo monetario. Gracias. Gracias porque aquí estamos para transformar y cambiar vidas. Y juntos somos un gran equipo. Así es ya, en el aquí y en el ahora. Gracias, muchas gracias. Me siento muy contento de tenerles ya conmigo en el programa y bendigo el bien en cada uno y en cada una de ustedes. Me siento muy contento de poder estar juntos y de compartir y de hacer que las cosas sucedan. Eso me llena de mucha alegría, de mucho gozo y me traslada a la gratitud en general. Vamos a checar qué se hizo nuestro documento y pues ya lo tenemos aquí a la mano para comenzar nuestra enseñanza de esta bella tarde. Les felicito por estar ya aquí presentes. Nosotros estamos en el trabajo continuo de hacer que las cosas sucedan. Hoy tuvimos muchos avances. Hemos podido ver la manifestación de la voluntad divina, de la gloria micaélica, transformando y cambiando vidas. Y eso es maravilloso porque nos lleva a ese momentum de perfección donde nuestras vidas toman un rumbo diferente. Vamos a ir al estudio y tenemos que, dentro de la concepción religiosa, ¿ya?, se nos enseñó que había un ser celestial pero muy violento, muy dado al enojo, a airarse, y al que había que tener de una forma contento, porque si no se le tenía contento era muy peligroso, ¿ya? Se nos decía que este ser podía acabar con nosotros en segundos y que había que tenerle mucho miedo. De hecho, todavía hay muchas religiones que están enseñando todavía ese tipo de cosas, enseñando unos conceptos groseros acerca de el Padre Celestial amoroso, porque lo que ellos enseñan no tiene comunión con lo que nosotros enseñamos. Debido a que nosotros presentamos a nuestro Padre Micael soberano todopoderoso como el ser más grande que existe, el creador del universo, el dueño de todo lo que podemos pensar o imaginar, y desde ese concepto podemos tener la seguridad que estamos en el lugar correcto. No estamos hablando de condenaciones, ni traemos a las personas al sufrimiento o se les maldice, tampoco.
Cuando nosotros vemos que los sistemas convencionales, a través del miedo, a través de la coacción y coerción, están manteniendo las filas de su feligresía, nos damos cuenta que están totalmente equivocados, porque no necesitamos ser intimidados para poder servir al ser más grande que existe. Y por supuesto, Micael Todopoderoso no es el Dios a que la mayoría de las personas hace referencia. Porque Micael no es un Dios, Micael es el Todopoderoso, es el Supremo, es el más grande. O como dijera mi nieta Chelsea, el Grandotísimo. Todos los dioses son creación de él, incluyendo los que se autoproclaman como los más grandes en las religiones existentes. Así que cuando nos vamos sobre este concepto, nos damos cuenta de que todo lo que nos han enseñado son groserías, aspectos dantescos y grotescos de una entidad que es amorosa y llena de vida. Y aun cuando me retracto cuando digo entidad, porque Él es el Todopoderoso, es el más grande que existe. Ahora bien, cuando nos damos cuenta y avanzamos en este entendimiento, vemos que todas las ministraciones misericordiosas de los hijos de nuestro Padre Celestial, hablando de los hijos creadores, que son hijos del Hijo Eterno, nosotros podemos ver la revelación directa del amor universal y también podemos estudiar la infinita compasión del Padre Celestial. El amor del Padre es el origen real y eterno de la misericordia que nos suministra el Hijo Eterno. Para quienes no me han oído en ocasiones anteriores hablar de este tema, existen tres personas en la Triunidad Suprema. Está el Padre Eterno, como primera fuente y causa de todo lo que existe. Él se clona en el Hijo Eterno y después se manifiesta a través del Espíritu Infinito. Ellos son a los que comúnmente la religión les llama la Trinidad. Nosotros ya no utilizamos ese concepto de Trinidad, sino que utilizamos el concepto de triunidad, ¿ya? Que es muy diferente. Entonces en la Trinidad está el Padre Eterno, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. El Padre le da todas las tareas al Hijo, pero el Hijo también traslada de esas tareas al Espíritu Infinito. Entonces, si quitamos al Espíritu Infinito y al Padre, nos queda el Hijo Eterno. El Hijo Eterno es el creador de todo lo que existe a través de los hijos creadores y del Espíritu Infinito, ¿vale? Entonces, el Hijo Eterno ha creado y ha producido a quienes conocemos como los hijos creadores. Y los hijos creadores están acompañados de sus hermanas, que son las hijas paradisíacas, que funcionan como la madre celestial en muchos universos. Entonces, con este conocimiento, nos damos cuenta que el Padre es amor, pero el Hijo Eterno es la misericordia de ese amor paterno. La misericordia, que es una palabra griega que viene de miseria y cardia, que significa mirar la miseria del corazón, nos lleva a ser el amor aplicado. Entonces el amor del Padre en acción se manifiesta a través de la persona de su Hijo Todopoderoso. El amor del Hijo Universal, que también es otro título para el Hijo Eterno, es, como su nombre indica, universal. No tiene límites. Y cuando digo universal, por favor, no piensen solo en nuestro pequeño universo local. Estamos hablando de toda la serie de universos que existen, comenzando desde la isla del paraíso, que es el centro de donde se irradia la grandeza de lo que conocemos como universos. No hay un solo universo, hay miles de universos y quizá millones de ellos, lo que nos lleva a
comprender que la grandeza de nuestro Padre es suprema. Ahora bien, si nosotros pensamos en el concepto de amor, como se le comprende y se entiende en un planeta donde tenemos géneros, el amor del padre es más comparable al amor de un papá, mientras que el amor del Hijo Eterno se asemeja más al afecto de una madre. Es por eso que el Hijo Eterno puede crear hijos creadores e hijas paradisíacas. Allí aparece el género. Pero no que ellos tengan que tener un sistema de copulación para seguir engendrando, porque allí termina la línea de hijos e hijas. ¿Vale? Entonces, el amor del Hijo se expresa como un amor materno. Ustedes me han oído muchas veces que digo, y gracias al espíritu creativo en su función materna. ¿Por qué razón? Porque no existe una madre Dios como existe un padre Dios que nos enseñaron. No es así el concepto como la familia que tenemos aquí en la tierra. ¿Ya? El Padre es el Padre y es único. Y tiene solo a alguien a la par que es el Hijo Eterno, y este a su vez tiene a la par al Espíritu Infinito. Son 3 personas, no son 4. Las hijas como género femenino aparecen después de la creación que hace el Hijo Eterno. Pero la función maternal la desarrolla el Hijo Eterno por el inmenso amor que tiene hacia todas las criaturas vivientes. Ahora bien, con estas crudas pero simples ilustraciones, yo tengo la esperanza de poder transmitirles a sus mentes la idea de que sí hay diferencia, no en contenido divino, sino en calidad y técnicas de expresión entre el amor del Padre y el amor del Hijo. O sea, el Hijo tiene, podríamos decirlo, más amor en cierto sentido que el Padre. Porque tiene el amor del Padre, pero tiene el amor de madre también. Ok, dentro de los atributos que caracterizan al Hijo Eterno, y no piensen en el Hijo Eterno como Jesús al que nos enseña la religión, no. El Hijo Eterno nunca ha venido a la tierra, ni ha encarnado, ni encarnará. Es supremacía. Es el Padre mismo. Usted no puede estar en un ambiente como el nuestro. Jamás podría. No porque no tenga la capacidad de adaptación, sino porque es demasiada su vibración como para atenuarla y hacerla y convertirla en un terrícola. No se podría. Es demasiada grandeza como para minimizarla. ¿Vale? Entonces, el Hijo Eterno comienza a motivar el nivel espiritual de la realidad que existe en el cosmos. Recuerden ustedes que la palabra cosmos para los griegos es lo que nosotros llamamos hoy universo. Entonces, el Hijo Eterno es quien motiva el nivel energético de la realidad cósmica, pero él mismo es el poder energético. ¿Ya? El poder espiritual que él tiene como Hijo es absoluto. Cuando lo comparamos con todas las cosas que existen en el universo, no hay ninguno que sea más grande que él. Y eso le da muchas ventajas porque es como que si fuera el Padre mismo que se estuviera manifestando. Entonces, el Hijo Eterno tiende a ejercer el perfecto control sobre lo que llamamos la interasociación de toda la energía energética, de todos los sistemas energéticos o energía espiritual como lo conocemos, que llamamos indiferenciadas. Él también ejerce el perfecto control sobre toda realidad energética, sobre toda realidad espiritualizada, mediante la captación absoluta que él tiene, ¿vale? Mediante la captación absoluta de la gravedad que ejerce el espíritu. Todo está dominado por la gravedad. La gravedad que conocemos aquí en la Tierra no se parece a la gravedad que ejerce, por ejemplo, el Espíritu Infinito. Es algo mucho más grande, pero de eso hablaremos posteriormente. Esto nos lleva a ver que si seguimos utilizando el término espíritu, tenemos que este es puro y no fragmentado, y que todos los seres, todos los valores espirituales, todos los valores energéticos tienen que responder
al infinito poder de atracción que tiene el Hijo original del paraíso. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Todo mundo tiene que converger hacia donde está el Hijo eterno, indefectiblemente. ¿Ya? Y vamos a ver por qué. Ahora bien, si en el futuro eterno, oigan esto, hubiera de presenciar la aparición de otro universo ilimitado, la gravedad del espíritu y el poder que ejerce el Hijo original estarían totalmente adecuados para controlar y administrar efectivamente cualquier creación sin límites. Es decir, no existe nada que se le pueda escapar al espíritu del Hijo eterno. Entonces, dentro de ese concepto, el Hijo eterno es omnisciente, es omnipotente en el dominio de los campos energéticos, de todo lo que existe. Y encontramos que Él tiene el poder absoluto sobre las deidades que existen. Cuando decimos deidades, nos referimos a dioses. Entonces, Él está sobre todas las deidades. No hay nadie que sea superior a Él. Y su omnipresencia constituye la unidad del universo de todos los universos. Es decir, en Él está contenido todo lo habido y todo lo por haber. Porque es un hecho innegable que el universo sigue creciendo. Y dentro de ese crecimiento que está teniendo, el Hijo Eterno juega el papel más preponderante que existe. Porque la cohesión espiritual de toda la creación siempre está basada en esa presencia ubicua y en esa actividad de la esencia del Espíritu Divino que contiene el Hijo Eterno. Ahora, cuando nosotros concebimos la presencia, por ejemplo, del Padre desde la concepción espiritual, para nuestra mente finita resulta difícil diferenciarlo en nuestros pensamientos de la presencia que tiene el Hijo Eterno. Entonces, la esencia del Padre, la grandeza del Padre, reside eternamente en la persona del Hijo Eterno. El Padre es omnipresente en todos los sentidos. Y la omnipresencia de Él no se puede separar de todas las actividades ubicuas que ejerce el Hijo Eterno. Porque el Hijo Eterno es como que el administrador de todo lo que existe. Y vuelvo a insistir, nuestra mente finita, nuestra mente limitada, jamás alcanzará a comprender la grandeza de aquel que está con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Eso es muy importante que ustedes lo comprendan, que lo entiendan y que los lleve a la elevación. Nosotros creemos que en todas las situaciones en donde ocurre la presencia de naturaleza, principalmente en los ámbitos espirituales de la dualidad que existe Padre e Hijo, siempre el espíritu del Hijo es coordinado con el del Padre Celestial. Y así como nosotros podemos estar en esta hora viendo que las cosas son maravillosas y que tenemos esta oportunidad de llevar nuestra vida a un nivel diferente. Yo les invito a que ustedes puedan desarrollar ese amor por el Hijo Eterno. Y cuando desarrollamos el amor por el Hijo Eterno, tenemos ese contacto con la personalidad suprema. Esa personalidad suprema es donde el Padre actúa en el circuito de la personalidad única y gloriosa del Hijo Eterno. Ahora bien, en Él está la totalidad del Padre,
Por supuesto, como les dije, nuestros pensamientos, nuestra limitación mental como terrícolas, no nos permite comprender la grandeza de un ser como el Hijo Eterno. Él representa la totalidad de la presencia fragmentada del Padre Universal, del Padre Eterno, del Padre Supremo, en una sola persona. Ahora bien, espiritualmente el Hijo Eterno es omnipresente y el Espíritu del Hijo ciertamente está en nosotros y en torno a nosotros. He venido explicando que tenemos una partícula divina. Esa viene del Hijo Eterno. Y nos la suministra a través del Hijo Creador para nuestro estudio, Micael Todopoderoso. Ahora bien, está con nosotros y en torno a nosotros ya. Pero Él nos ve a través de quien llamamos el monitor misterioso. Entonces tenemos que el fragmento que reside del Padre es el que ajusta la mente del terrícola para que pueda irse adaptando a las actitudes progresivas divinas, para que sea una mente ascendente que responde cada vez al poder de atracción espiritual que se ejerce por la gravedad del espíritu que contiene la segunda fuente y centro. Esta es otra forma de referirnos al Hijo Eterno. Segunda fuente y centro. Entonces, el Hijo original o Hijo Eterno es universal, pero también es espiritualmente autoconsciente. ¿Ya? Si comparamos la sabiduría del Padre con la del Hijo Eterno, es exactamente igual. Y en cuanto a los dominios del conocimiento, en cuanto a los dominios de la omnisciencia, que significa que tiene la ciencia de todo lo que existe, nosotros no podríamos distinguir entre las fuentes primera y segunda, que es el Padre y es el Hijo, porque al igual que el Padre, el Hijo también lo sabe todo. Ningún acontecimiento universal puede sorprenderle jamás. El Hijo comprende el fin desde el comienzo y la eternidad absoluta. Cuando se habla que comprende el fin y el comienzo, es como cuando se dijo aquí en la tierra que es el alfa y es la omega, donde uno es el principio y otro es el fin. Pero no es que haya un fin desde el punto de vista eterno. Está hablando desde la limitación que tenemos los terrícolas y que es la que no nos permite avanzar más allá. Pero, por ejemplo, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú vives, todo eso él lo percibe el Hijo Eterno. Y no hay nada, absolutamente nada que se le escape. Él está en todo, sobre todo y sobre todos, y tiene el conocimiento absoluto de lo que sucede en cualquier momento, en cualquier parte del universo. En un libro que escribí hace ya algunos años, que se titula Los orígenes de una diosa, destaco este tipo de acontecimientos y enseño allí cómo hay un control absoluto de todo lo que existe desde la concepción de el Hijo Eterno. Así que el Padre y el Hijo conocen realmente el número y el paradero de todos los espíritus existentes y de los seres espiritualizados en el universo de los universos. ¿Qué significa eso? Hay un universo central y alrededor de él hay cientos de miles de universos. No somos solo nosotros aquí en Nevadón. Nevadón solo es uno de los múltiples universos que existen. Por eso hablamos del multiverso, ¿no? Ahora bien, ellos conocen todo. Tenemos entonces que no solo el Hijo conoce todas las cosas por virtud de su propio espíritu omnipresente,
sino que el Hijo, al igual que el Padre y el actor conjunto, que es un nombre que se le da al Espíritu Infinito, son plenamente conocedores de la vasta información que proviene por lo que se conoce como la reflectividad del Ser Supremo. Entonces, esta información está en todo momento al corriente de todas las cosas que acontecen simultáneamente en todos los mundos de los 7 superuniversos. Y hay otros modos en los cuales el Hijo del Paraíso es omnisciente. Es decir, se lo sabe todo, lo conoce todo y está en todo lugar. Son cualidades absolutas de el Hijo Eterno. Y él como personalidad espiritual amante, vean estas características, personalidad espiritual amante, es misericordioso, ministrador y es total e infinitamente igual al Padre Universal. Desde ahí ejerce esa actividad, sobre todo contacto personal, para los seres que estamos ascendiendo de los reinos más bajos. Esta parte me encanta. Quiere decir que el Hijo Eterno tiene misericordia y una gracia administradora igual al Padre, porque entra en contacto personal para ejercer esa misericordia y ese amor en nosotros, que somos los seres ascendentes de los reinos más bajos que existen. Muchas personas enseñan, y la religión lo enseña, de que cuando una persona se va de aquí, se va directo a la presencia divina del Padre. Eso no es así. Todas las almas estamos en un proceso evolutivo de salimos de un nivel e ingresamos a otro, y así vamos hasta que lleguemos de regreso a Él. No es un regreso inmediato. Por eso es que nosotros tenemos muchas actividades en diferentes lugares del universo, ¿ya? Y para poder acelerar el proceso, entra en práctica lo que conocemos como la multidimensionalidad, donde nosotros estamos paralelamente a esta encarnación representando otras actividades para que nuestro proceso evolutivo sea mucho más rápido. Así que en los reinos más bajos, como el que nosotros vivimos, el Hijo Eterno se convierte en el ser más generoso y considerado, en el ser más paciente y magnánimo, porque nosotros vamos camino hacia el paraíso, hacia la isla del paraíso. Pero no piensen ustedes en el paraíso como un Edén o como lo que vendió la religión. El lugar donde mora el Padre se llama la isla del paraíso. Es un lugar único e inaccesible para los terrícolas y para muchas otras razas. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde está la esencia misma. La esencia misma del Padre. O sea, el nivel energético ahí es hiper, super, supremo. Es importante que nosotros veamos que los hijos paradisíacos, también conocidos como hijos creadores, en los universos locales, le hace Micael y la hija y la madre divina, son los que frecuentemente se otorgan a los mundos evolutivos del tiempo. ¿Qué significa eso del otorgamiento? He venido hablando desde tiempo atrás sobre el auto-otorgamiento de Micael Todopoderoso. Él, como hijo creador, sí vino a la tierra y estuvo aquí caminando con los terrícolas. Y vino a hacer su jornada, vino a hacer su trabajo, pero no como nos lo pinta la religión. Él vino a hacer su experiencia terrenal, porque era la séptima y última condición de auto-otorgamiento que se dio. Y eso lo llevó a convertirse en lo que ahora se conoce el hijo mayor de este universo. ¿Vale? Ok, eso lo puedo explicar en otro momento.
Si nosotros seguimos explayándonos para hablar más de los atributos del Hijo Eterno, es innecesario. Baste con saber que Él tiene todas las atribuciones espirituales, morales, de omnipresencia, de omnisciencia, creacionales, de omnipotencia, como el Padre Supremo las tiene. Y para entender al Hijo, habría que entender también quién es el Padre, porque el Padre y el Hijo siempre actúan en unidad perfecta. Ahora bien, nosotros entendemos que Él está trabajando en muchas formas y es cierto. Pero el Hijo Eterno tiene no limitaciones, sino que Él ha delegado fuerzas, seres y personalidades para que dirijan la creación, entre ellos a su propio Hijo, que es el Hijo Creador. Entonces, de esa forma, el Hijo Eterno jamás va a invadir de forma personal a las potencialidades del Espíritu que son inherentes a la infinidad del absoluto de la deidad. Él siempre va a mantener la distancia y respetará sobre todas las cosas, ¿ya?, la independencia de los seres. Y es por eso que cuando ya empiezan a evolucionar todos los seres, caen dentro de lo que se conoce el dominio todopoderoso del circuito de gravedad que ejerce la presencia del Hijo. Yendo más adelante, vemos que la personalidad, y esto ya lo enseñé en una ocasión, por ejemplo, todos nosotros somos personas, tenemos una personalidad magnética, una personalidad de atracción, una personalidad X o Y. Ese don de la personalidad ha sido dado únicamente por el Padre Eterno, el Padre de los universos. Él es el que dota de personalidad a los individuos, ya tengan cuerpo o no lo tengan, ¿vale? Así que, si el Padre da la personalidad, el Hijo Eterno deriva la personalidad del Padre, pero sin el Padre no otorga ninguna personalidad. El Hijo es el que da origen a lo que se conoce como las huestes de espíritus, es decir, a la cantidad de seres que habitan en otros lugares. Yo le decía, por ejemplo, a mis discípulos en la Élite 30, que las personas siguen creyendo en los ángeles como un ser que es invisible. Los ángeles tienen forma y tienen nombre y viven en algún lugar, pero el sistema religioso nos enseñó a verlos de una forma que es irreal y donde los imaginaron con alas. Y los imaginaron de muchas formas. Pero en realidad la palabra ángel no es una palabra que describa una personalidad en el sentido de que tiene ciertos aspectos corpóreos, sino que la personalidad del ángel, la palabra ángel en el idioma hebreo, se conoce como malak, con K al final, malak. Y un malak, ¿quién es? Es un mensajero. Pero no dice que el mensajero tenga alas, que el mensajero tenga una espada, que el mensajero tiene una báscula, que el mensajero anda con un libro en la mano. Esos son puros inventos terrenales. El malak es una entidad espiritual que tiene una personalidad que se deriva del Hijo Eterno, quien es el que le da lugar a lo que se conoce como huestes de espíritus, ¿vale? Entonces, ellos vienen y están con nosotros y pueden materializarse en algún momento, pero adoptarán una forma, ¿ya?, como la nuestra. No van a poner una forma diferente porque nos asustarían. Así que cuando tenemos esa comprensión, nos damos cuenta de que el misticismo y todo lo que ha rodeado a las tradiciones y todo lo demás se desvanece ante una realidad diferente.
Cuando el Hijo crea la personalidad, siempre lo hace en conjunción con el Padre o con el Creador conjunto, para que puedan actuar en tales relaciones. Y es así como el Hijo Eterno se convierte en un co-creador de personalidades, pero Él en lo personal no otorga personalidad a ningún ser, o sea, de sí mismo no le da personalidad a ninguno. Todos hemos recibido, ¿ya? Todos hemos recibido la personalidad del Padre Celestial. Y el Hijo Eterno por sí solo jamás crea seres personales. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque la mayoría dice, no, es que Dios nos creó. Eso es un concepto erróneo. Y luego cuando dicen Dios, no sabes tú a quién se está refiriendo. Porque dioses hay muchísimos, millones de ellos. Entonces, cuando alguien dice mi Dios, bueno, tendría que decirle el nombre, ¿verdad? Porque Dios es un sustantivo universal, no es un nombre. Ahora bien, cuando se convierte en esto, no es que él tenga alguna limitación, ¿ya? Sino que no está haciendo uso de esa facultad. Muchos creen que el Hijo tiene limitaciones, pero no, ¿cómo puede tener limitaciones? Es igual que el Padre. O sea, sería un absurdo, ¿ya? Lo que vemos en el Hijo Eterno es que Él recibe el poder y el privilegio para estar con el Padre en el acto divino de producir hijos adicionales que poseen atributos creadores. Le hace nosotros. Nosotros, por ejemplo, tenemos atributos creadores. Oigan esto. Tú puedes crear. Hoy en la tarde hablaba con una discípula y tratamos este tema y me hacía una pregunta muy interesante, muy interesante. A mí me fascina cuando las personas quieren ir más allá, porque tienen esa sed, tienen ese apetito de querer saber más, de conocer más, de ir más lejos, o de querer traer para fincar aquí en la tierra, para manifestar aquí en la tierra. Entonces le hablaba de esto, que poseemos atributos creadores. Y esos atributos creadores nos llevan a utilizar poderes que la mayoría ni siquiera sabe que tienen. Es por eso que yo te invito a que no te pierdas las sesiones. No te pierdas ni una. Ah, qué aburrido oírlo siempre. Bueno, te mandaron para acá conmigo y pues yo tengo que decirte lo que me dicen que te diga, ¿no? Ahora bien, los atributos creadores nos ayudan a poder manifestar cosas, a poder crear circunstancias y a poder alterar y o modificar las existentes. ¿Ya? El Hijo Eterno transmite poderes creativos a la personalización primera o directa y se une con el Padre para personalizar a un Hijo creador. Le hace Micael Todopoderoso. No solo hay un Micael, Micaeles son todos los hijos del Hijo Eterno. Todos sus hijos se llaman Micael, pero cada uno está en un universo diferente. Y son miles de ellos, cientos de miles, como universos existen. Entonces, el Padre se une con el Hijo para transmitir poderes creativos a la personalización primera o directa. ¿Qué significa eso? El Hijo Eterno está aquí y a quien salga de él en línea primera, en línea directa, se le dará la personalidad y el poder para convertirlo en un hijo creador. Por eso es que cuando nosotros hablamos de Micael Todopoderoso, no es alguien que te vas a referir, Micael. No, 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 no. Es el ser supremo del universo. Y es un hijo del Hijo Eterno. Lo que lo hace extremadamente poderoso.
Es más que una divinidad, mucho más. Ahora bien, cuando se unen para personalizar a un hijo creador, cumplen su propósito. Pero escuchen esto, el hijo creador que viene a la existencia de ese modo, ¿ya? No puede transmitir ni delegar prerrogativas de creación a las diversas órdenes de hijos que pueda crear posteriormente. Ahora, esto es muy importante de entender. El hijo creador tiene capacidad de crear, pero no puede delegar prerrogativa de creación a estos hijos más. Llámese los Melquisedec, los Lanondadec, los Borondadec o los portadores de vida. Ellos solo siguen instrucciones del Hijo Creador, pero el Hijo Eterno sí puede delegar esas prerrogativas creacionales en el Hijo Creador respectivamente. Ahora bien, nosotros nos damos cuenta que pese a que en estos hijos más altos del universo local siempre aparece un reflejo muy limitado de los atributos creativos de un hijo creador. Y eso es lo que nosotros vemos en nosotros mismos. Tenemos esta capacidad de crear circunstancias, pero el poder que se utiliza para el efecto es el del hijo creador. No es que nosotros seamos los poderosos, podemos crear en ese sentido como co-creadores con la energía de él, porque tú no tienes una energía que pueda producir algo. Tu energía te permite vivir, existir, desarrollar, inventar, hacer, modificar, pero producir algo nuevo, ¿no? Ustedes nunca han visto en toda la historia terrícola que vengan y digan, no, es que se presentó fulanito o el científico X creó tal cosa, no hay ningún... Y por eso yo les digo que todos los que han venido a la Tierra, alienígenas, no tienen ningún poder. Imagínense ustedes que los llamados dioses y llamados erróneamente dioses, como en el caso de los Anunnaki, ellos vinieron al planeta Tierra a saquearlo. Oigan, a saquearlo. Se vinieron a robar el oro que estaba en Oriente Medio y en la parte nororiente de África. Y África sigue siendo el continente de más yacimientos de oro. Paradójicamente, uno de los continentes más pobres. Ahora comprendamos esto. Ellos vinieron a la tierra y se autodenominaron y proclamaron dioses. Inclusive el dios de la Biblia salió de ahí, que es Enki. Cuando vemos nosotros que si ellos en verdad fueran creadores, al estárseles agotando el oro en su planeta Nibiru, pudieron haber creado más, pero no crearon porque no pueden crear. Por eso tuvieron que buscar un planeta como el nuestro para venir a saquearlo. Y cuando vinieron a la Tierra, no crearon seres nuevos. Ya estaban unos terrícolas parecidos a nosotros, que son anteriores a los neandertales, por ejemplo. Anteriores al Australopithecus. Anteriores a este tipo de seres homínidos y que ya caminaban erguidos. Porque nosotros no venimos del mono, no somos descendientes de los monos. ¿Ah? ¿Qué hicieron estos? Vinieron y tomaron el ADN y lo recombinaron con el de ellos, con el de otras razas, con otras especies, para producir a un ser que fuera más resistente y que les ayudara, porque su propia gente no quiso trabajar en la extracción del oro. Ahora les estoy dando dos facetas para que ustedes vean que los llamados erróneamente dioses no lo son.
Y por eso yo siempre estoy hablando y estoy no en contra, porque yo no estoy peleando con ninguno. Yo no necesito enfrentarme con ninguno. Yo soy un mensajero que trae un mensaje, y pareciera redundancia o pleonasmo, pero no lo es. Y este mensaje consiste en decirles, oigan, ustedes pueden emanciparse y ya tienen que pararle de andar detrás de dioses. No los necesitan. ¿Ah? Cuando este tipo de entidades que se llaman dioses, ya sean africanos o de otro lugar, te van a demandar siempre algo a cambio, pero nunca te pueden dar lo que no tienen. Solo son manipuladores de circunstancias para obtener el beneficio que andan buscando. De ello lo que podemos aprender es a ser buenos mercaderes y muy buenos transaccionistas, porque hacen transacciones a diestra y siniestra. Entonces les estoy dando dos cualidades. Uno, no son creadores. No pueden crear nada. No pudieron crear su propio oro. Es como si se nos acabaran los combustibles de aquí en la Tierra, el combustible fósil, y nos tuviéramos que ir a otro planeta a ver si conseguimos. ¿Entiendes? Tendríamos que ir a quitárselo a los de allá. Eso hicieron estos señores. Vinieron a la Tierra a quitarnos nuestro oro. Y luego vinieron, se sirvieron de nuestra gente y la alteraron genéticamente. No crearon nuevas razas de terrícolas. Modificaron las existentes. Porque el poder creativo en realidad le pertenece al Hijo Eterno. Le pertenece al Hijo Creador. Pero Él no se lo ha delegado a ninguna de sus creaciones. Nosotros, por ejemplo, somos creación del Hijo Creador. A nosotros, Micael fue el que nos diseñó. Él fue el que nos llevó a ser lo que somos actualmente. Él es el ser que diseñó cada una de nuestras funciones. ¿Ah? Y por eso la Tierra es un planeta experiencial, es un planeta de vida, se le llama. Porque aquí cualquiera puede venir y con la tecnología y los recursos que tenga puede jugar con la vida, pero no crear nueva. Podemos clonar a una persona, eso es manipulación genética. Pero no le podemos dar vida. No le podemos dar vida en el sentido de pensamiento. Se le da existencia, pero no personalidad. Porque la personalidad la entrega el Padre Celestial. Ahora bien, nosotros podemos crear de la mano de Micael. Y aquí es donde las personas no quieren pagar el precio. Es más fácil que alguien me eche la mano de afuera a que yo empiece a hacer las cosas por mí mismo. Pero si sigo esperando que alguien de afuera me ayude a sacar adelante lo que me corresponde, estoy negando mi capacidad inherente de hacer las cosas grandes. Y el vehículo que me dejaron para crear es la conexión con la fuente. La conexión con la conciencia pura. Si no hay conexión con la conciencia pura, te estás autoengañando. Puedes tener muchos logros, puedes haber alcanzado muchos objetivos, puedes haber logrado muchas cosas. Pero te quiero decir que eso como un castillo de naipes se va a caer. ¿Por qué razón? Porque no se sostiene de la fuente. Durante todas las edades de la raza terrícola, siempre estos llamados erróneamente dioses le han ofrecido al terrícola ayuda a cambio de algo. Yo te voy a dar lluvia, le decían a nuestros aborígenes, a cambio que ustedes me hagan sacrificios. Yo les voy a traer lluvia a cambio que me reúnan tal cosa y periódicamente venían a recogerlas. Y eso ustedes pueden verlo en las estelas mayas, tanto del lado de México como del lado de Guatemala. Ustedes pueden ver que hacían los mayas viajes espaciales. ¿Qué llevaban o qué traían? Esos son los enigmas que se están ventilando, pero no lo van a oír. ¿Por qué razón? Porque no conviene, pues. Jamás la ciencia, la paleontología, la antropología y la paleontología
Les van a decir, ay, sí, fíjense que ellos tenían contacto con seres de otro mundo y hacían intercambio de cosas. Nunca se los van a decir, aunque esté la piedra allí, mostrando al maya que va viajando. Les van a decir que esas eran imaginaciones, bueno, cualquier cosa. A lo que yo quiero llegar es, durante milenios, estas entidades llamadas dioses han estado controlando a los terrícolas. Te doy esto si me das esto. Es un trueque. Y luego vienen y no sostienen su palabra. Porque no pueden sostenerla. Es imposible que ellos puedan cumplirte. Imposible. Porque no está en su naturaleza. No lo que quieren es alimentarse de ti, de tus energías, de tus actos, de tus creencias, de tus convicciones, de tus tradiciones, de tus rituales. Y lo hacen muy bien. Entonces descartamos a los dioses como creadores. Descartados totalmente. Y descartado lo que dice el libro de Génesis capítulo 1. Y descartado lo que dicen las epopeyas sobre la creación de la tierra. Porque no es creación de la tierra, ellos no vinieron a crear. La tierra ya existía. La tierra tiene más de 4 billones de años. Y ellos llegaron por aquí con nosotros alrededor de medio millón de años. Entonces, yo no puedo decir que vinieron a crear lo que ya existía. Lo que sí pudieron hacer fue una reorganización, que es algo muy diferente. Pero la creación ya estaba presente. Ok, regreso al Hijo Eterno. El Hijo Eterno, en su manifestación como ser infinito y de exclusiva personalidad, él no puede fragmentar su naturaleza, es hacerla pedazo, ¿no? Ni tampoco va a distribuir o otorgar porciones individualizadas de su ser a otras entidades, como lo hace el Padre Universal y el Espíritu Infinito. ¿Ya? Cuando les he dicho lo del retorno al alma central, que es el protocolo número 28, en el segundo libro de reprogramaciones, es del Padre Universal de donde depende nuestra alma. Y todo lo que ellos quieran experimentar lo van a hacer a través de nosotros. La deidad quiere expresarse a través tuya. Cuando ellos tienen un deseo, lo cumplen a través de nosotros porque nos despiertan ese deseo. ¿Vale? Ahora bien, el Padre Universal y el Espíritu Infinito pueden dar de su ser, de su personalidad, fragmentos. A esos fragmentos les llamamos almas. Tú tienes un alma, los demás terrícolas tienen alma y yo tengo alma. Y cada uno de nosotros, ¿vale? Somos fragmentos del Padre o del Espíritu Infinito. Ahora, el Hijo sí puede otorgarse, y de hecho se otorga como ese espíritu ilimitado que produce una especie de baño sobre toda la creación y de una forma incesante comienza a atraer hacia sí a todas las realidades y personalidades espirituales. ¿Qué significa? Tiene una gravedad enorme que hace que todo converja hacia él. Si nosotros queremos conocer al Padre, tenemos que conocer al Hijo. Y de esa forma es que avanzamos. Y es importante que recordemos que el Hijo Eterno es la representación personal del Padre espiritual de toda la creación. Él lo representa. Y este Hijo es personal. Y es personal en todo el sentido de la divinidad, de la deidad y del absoluto, que no puede desintegrarse ni fragmentarse.
Ahora van a decir ustedes, si se parece al Padre, ¿por qué no se desfragmenta? Porque no puede estar el Padre, el Hijo y el Espíritu fragmentados. Uno tiene que conservar la unidad de los otros. Y a través del Hijo Eterno es que las almas regresan para ser devueltas al Padre y al Espíritu Infinito. Entonces uno de ahí ya logra entender cuál es el propósito infinito para no fragmentarse. Es como que dijéramos que en un soplo el Padre vino y sacó muchas partes de sí, junto con el Espíritu creativo, y todas las partes se convirtieron en almas, en fragmentos de la divinidad. Esos fragmentos pueden tener voluntad, conciencia, mente, etcétera, lo que somos nosotros hoy en día. Pero al momento que descansamos, si se cierran los ojos y el cuerpo deja de ser el vehículo de ese fragmento, el fragmento regresa donde corresponde. En este caso, al alma central. No sin antes pasar por la prueba de la creación para quitarse la carga física y adquirir toda su grandeza, en este caso, energética. Al tener todo esto claro, nosotros podemos entender que el Hijo Eterno es el ser al que debemos de amar más que a nada y que a nadie en nuestra existencia. Por supuesto, sin quitarle su mérito, en este caso, a su Hijo, que es el Hijo Creador. Es muy, muy importante entender esto. El Hijo Eterno tampoco participa en el otorgamiento de los ajustadores del pensamiento, pero sí participó con el Padre en la promoción y cooperación para proyectar la dádiva que estos ajustadores del pensamiento tienen. Entonces se propuso esto que hemos leído muchas veces: hagamos al hombre mortal a nuestra propia imagen. Pero cuando dice la imagen, no es que nos parezcamos a ellos, en ninguna forma, porque ellos no tienen expresión corporal, sino que nos dieron el hálito de vida, el ruaj, ¿ya? O lo que los griegos llamaron el neuma, que hoy traducimos como ese soplo de vida como espíritu o alma. Lo dieron, ¿ya? Y por eso es la propuesta del Padre hacia el Hijo: hagamos. Y eso indica que hay dos, ¿no? No como nos dijeron que es uno solo, que es lo que nos ha tratado de vender la religión monoteísta. Y con ello tenemos otro entendimiento más. Cuando nosotros vemos al Hijo, que el Hijo Eterno es espíritu y que tiene mente, pero no es una mente ni un espíritu que nuestra mente mortal pueda comprender. Llevo ya con esta creo que 3 o 4 veces que explico. Aquí está la mente. Vamos a suponer que la palma izquierda, la palma de mi mano izquierda es la mente. Y los dedos de mi mano derecha son los pensamientos. La mente no produce pensamientos, como se nos ha enseñado. La mente es un don, es una virtud para utilizarla en el proceso creacional. Si se une a los pensamientos, crece su poder, pero si se une a las emociones, se incrementa aún más. Entonces los pensamientos emergen de una fuente. La mente no tiene nada que ver con ellos, hasta el momento que se asocian. Por eso cuando yo les digo que nosotros podemos dejar los pensamientos a un lado, detenerlos. ¿Ah? Y si no estuviste en esa sesión de Élite 30, te lo perdiste. Bueno, me refiero a los que están en Élite 30. Donde enseñamos a detener los pensamientos, para dejar que la mente pueda abrir el intervalo y conectar con la fuente. Pero aquí la mente que tiene el Hijo
nosotros, ni aún con la grandeza que tiene nuestra mente, podemos llegar a comprender. Nosotros como mortales, como seres perecederos, como seres finitos, percibimos nuestra mente desde el nivel finito. Oigan esto, la mente de nosotros se activa desde el momento en que entramos al vientre de la madre, pero se desactiva en el momento de la desencarnación. La mente deja de ser. Y eso es importante entenderlo. Por eso se creó la rejilla ancestral para guardar el recuerdo de lo que hizo la persona. ¿Ya? Aparte, o sea, la cash, que esa es otra historia. Ahora bien, nosotros como mortales percibimos la mente a niveles finitos, a nivel cósmico, a nivel material y a nivel personal. También como hombres y mujeres se observan los fenómenos de carácter mental en organismos vivientes que funcionan en el nivel subpersonal, le hace el nivel animal. Y resulta difícil para nosotros comprender esa naturaleza de la mente cuando se asocia con seres supermateriales o cuando es parte de personalidades exclusivamente espirituales. Si comparamos la mente nuestra con la mente del Hijo Eterno, bueno, no habría comparación, pues porque no le llegamos. Y si tú compares la mente de, qué sé yo, de una bacteria, porque las bacterias, yo sigo creyendo que no son de origen terrenal. Una bacteria tiene pensamiento, tiene una mente, pero comparada con la tuya ni siquiera puede haber aquí de qué tamaño son, porque la tuya es inmensamente grande comparada con la de este. Y si comparamos la nuestra con la del Hijo Eterno, obviamente quedamos en mucha desventaja, ¿no? Y nos cuesta comprender. Por ejemplo, yo soy muy dado a la observación. Pasa una hormiga o algo, algún insecto y me le quedo viendo. Aunque cuando no tiene alma, tiene mente. Porque razona, observa el peligro, se defiende, ataca, tiene que dormir, tiene que comer. Pues tiene una mente. Digo, ¿cómo será la mente de ese minúsculo ser? O la mente de una araña, ¿no? Esas pequeñas que encuentras en tu casa. ¿Cómo te observa ese insecto? Y muchas veces tú, a darle su trancazo y que se muera. Entonces, nos cuesta comprender la mente en el funcionamiento animal, en el reino de los insectos. Por lo tanto, vamos a tener mucha más dificultad al querer entender a un ángel, por ejemplo. Que en este caso, estoy hablando de ángeles, estoy hablando de seres como los pleiadianos, no de una energía que se aparece con un dorado resplandeciente, no. Si se presenta un ser de estos, un alienígena, pues, no le entendemos, no podemos comunicarnos. Porque la mente de ellos es superior a la nuestra. Es como que tú lleves una laptop apagada y la dejes en el bosque y la encuentre un simio. La va a ver, quizás la va a poder abrir y vas, pero ahí se va a quedar. Y la va a tirar cuando no le encuentre uso. Porque su mente no tiene. No es de que de ellos nos separa un 2% de intelectualidad. 2%. Y es un abismo enorme. Imagínate un 2% nuestro comparado con un alienígena. Nos ven como simios. Ellos no saben nada. Por eso es importante comprender que las dimensiones de la mente son muy grandes. Entonces jamás podríamos entender la mente del Hijo Eterno, ni del Hijo Creador, ni de otros seres más grandes, porque no estamos en ese nivel ahorita. Ahora, el proceso evolutivo que estamos desarrollando nos permitirá en un futuro lejano
puede ir incrementando los valores de concepción, y no estoy hablando de IQ, sino la conceptualización de la grandeza que representamos a distintas escalas. Ahora bien, la mente debe de definirse de una forma distinta cuando se refiere a los niveles espirituales de existencia y cuando se le usa también para denotar las funciones espirituales de la inteligencia. Es muy distinto. Así que el tipo de mente que logra aliarse en forma directa con el espíritu no es comparable ni con la mente que coordina espíritu y materia, ni con la mente que solo se alía con la materia. La mayor parte de los terrícolas tienen aliada su mente con la materia. Por eso todo es material. Todo es querer aquí en la tierra apelmazar más, tener más, hacer esto, el disfrute, el deleite. No digo que haya algo destructivo en eso. Solo te pido que tengas tu vida equilibrada. Y como dije hace unas noches, que no te esclavice. Si tienes una empresa que te esclaviza y te aleja de tu familia, estás con la mente aliada a la materia. Si tienes un empleo que te aleja de tus familiares, estás aliado con la materia y no te conviene. Si tu vida gira solo en torno al dinero, estás aliado con la materia, no te conviene. En realidad, el proceso existencial y experiencial que estamos viviendo consiste en la amalgama de todas las cosas para producir lo que conocemos con el nombre de bienestar o con las palabras prosperidad. Muchas personas piensan que ser próspero es tener muchísimo dinero y tener más de 6, 8, 10, 12 dígitos en una cuenta de banco. No, eso no es prosperidad. Eso es riqueza material. La prosperidad tiene que ver con el gozo de tu alma, con la paz energética, con la interacción en el campo físico y etérico, con tu relación con los demás. Y entre más tienes que dar, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. No puedes ir por la vida solo caminando con una pierna. No se puede. Tiene que haber una perfección, un equilibrio entre el ser y el tener. Y ese equilibrio es el que hace que las cosas funcionen. Yo les quiero agradecer infinitamente por estar conmigo en el programa. Ya les he hablado por más de 65 minutos y es importante que ustedes también descansen y mi garganta también, porque ha estado en uso durante mucho tiempo en este bello día. Quiero agradecerles a todos quienes estuvieron conmigo y quiero ver por aquí, tengo dice Harmony Life, Mónica Flores. ¿Cómo estás, querida Mónica? Armonía de vida, qué bueno eso, soy bonito. Saludos desde CDMX, dice gracias por sus enseñanzas, gracias a ti por estar aquí presente y por darnos tu saludo, es bienvenido. Tenemos a Olga Pineda también en Colombia. Buenas noches, maestro y familia. Dice, ¿cómo estás, querida Olga? Qué bueno que estés presente. Tenemos también a Alicia Silva, presente, maestro, dice, y de verdad, qué bueno tenerles conmigo aquí.
También tenemos a María Cecilia, ¿cómo estás? Saludos allá a la tierra de la pura vida. Eso está bueno. Jennifer Piña, ¿cómo estás, querida Piñita? Buenas tardes, maestro, aquí presente, dice. Eso me encanta. Marcos, ¿cómo estás, querido hijo? Buenas tardes, querido padre y familia, ya estoy aquí presente. Pronoya para todos los presentes y familias. Pronoya también para ti, querido. Eres bienvenido. Mari García, qué bueno tenerte en el programa, querida Mari. Saludos allá en casa a Richard y también a Iker. Se les ama. Francisca Isabel, hola maestro, otro presente de nuevo. Ya me desocupé de la clase de marketing digital y aquí escuchándole con atención. Desde Chile, la noche fría otoñal. Qué bueno que hayas terminado. A mí como me encanta cuando las personas deciden continuar su preparación, cuando las personas deciden formarse, cuando deciden crecer, cuando deciden invertir en sí mismas. Eso me fascina. Y tenemos a Zulma Reina. Gracias, doctor. Muy buen programa, dice. Me encantó. Qué bueno, querida Zulma. Saludos para ti y para todos en tu familia. Damos gracias al Padre Celestial por esta magnífica oportunidad que nos dio de compartir y de estar juntos en este tiempo. Les invito a que me acompañen. Mañana nos vamos a MD. He creado un programa muy especial, muy sustancioso. Voy a hablar de cosas que no he hablado anteriormente y lo hago con el objetivo de que todos crezcan en todos los sentidos. Así que no se pierdan el programa de mañana, va a ser a las 6:30 de la tarde. En los distintos grupos voy a estar poniendo la invitación al Zoom. Es un Zoom de una plataforma digital que se llama MD y pues desde ahí vamos a transmitir. Ustedes me acompañan y le entramos para que la vida sea diferente. Voy a estar colgando la invitación. De hecho, tengo que hacer un video ahorita para invitar. Y bueno, ya vamos a estar llevándoles este conocimiento también hasta donde corresponde. La paz sea con ustedes. Se les ama, se les aprecia, se les respeta, se les honra. Y les agradezco por estar en mi contrato. Cuídense muchísimo. Y bueno, había visto un reloj y me había mentido. Hemos estado juntos 1:18. Cuídense bastante. Los espero mañana en MD y el jueves en la mañana a las 8 a través de la página para seguir enseñando sobre el no espacio, el no tiempo y sobre aspectos puramente de física cuántica, entre otros. Cuídense, chaucito, buena noche, que descansen.